Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal favorito, Hudson, en la entrega número 2 del ejercicio Assignment 2 Generate Yearly Report de su tan ansiada sección Desarrollo en ReFramework. Antes de comenzar el video, amigos y amigas, recordarles que este 27 de agosto a las 7 de la noche hasta las 8:30 vamos a tener un evento, el lanzamiento de la comunidad de UiPath Perú. Así que todos están invitados una vez más, amigos, todos están invitados. Así como también si eres nuevo en este canal, si recién estás viendo estos videos, no te olvides de suscribirte y de compartir estos videos, que eso me apoya demasiado. Así que ahora sí, vamos con el video. Bien, amigos, nos quedamos después de haber copiado todos estos archivos del ejercicio anterior y lo pasamos ya a nuestro proyecto. Ahora vamos a continuar y nos vamos al init all application y allí vamos a invocar de la carpeta System1 los proyectos de System1-login y System1-navigate to work item. Así que vamos rápido a nuestro UiPath Studio. Bien, amigos y amigas, ya estamos aquí en nuestro proyecto llamado Dispatcher-Assignment 2. Recordarles, amigos y amigas, para este ejercicio, para este Assignment 2, vamos a tener dos robots, como les había comentado, un Dispatcher y un Performer. En este momento estamos desarrollando el Dispatcher. Más abajo, terminando todo este ejercicio, vamos a desarrollar el Performer. Entonces vamos a tener dos robots allí, amigos y amigas. Eso para tenerlo claro. Ahora sí, lo que nos dijo la guía es que debemos ir a nuestro init all application. Eso, ¿dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar aquí en la carpeta Framework y aquí init all application, como también viendo toda la estructura del ReFramework para que no solamente nos ubiquemos directamente desde aquí, de este workflow, sino saber exactamente dónde está ubicado este init all application. Nos vamos a inicialización. Aquí damos doble clic y nos vamos a la parte última, donde aquí vamos a poder encontrar init all application. Abrimos este init all application, amigos y amigas, y aquí debemos invocar nuestro system login y nuestro system navigate to work item. Así que abrimos este proyecto y como invocamos un proyecto fácil y rápido, amigos y amigas, nos vamos a la carpeta system1 y arrastramos este system1 login, ahí está, y también vamos a arrastrar este system1 navigate to work item. Y ahí está, amigos y amigas, ya lo tenemos. Aquí, ¿qué nos pide este System Login? Vamos a ver, vamos a revisar. Nos dicen de que necesita la URL del System1 y además el nombre de la credencial. Así que vamos a revisar rápidamente si es que este init all application ya tiene un config. Y aquí está, amigos y amigas, ahí está el config. Y como ya vimos en el ejercicio 1, en el assignment 1 que vimos con respecto al client security hash, ya sabemos cómo invocar a nuestros valores dentro de nuestro config. Así que vamos rápidamente. Aquí lo que vamos a poner es inconfig, entre paréntesis y entre comillas. Vamos a poner system1 URL para traernos el valor de la URL, .toString. Y de igual forma, para el system1 credential vamos a poner inconfig, entre paréntesis y entre comillas, system1-credential.toString. Ahí está, amigos y amigas, damos OK y ya tendríamos actualizado esta parte. Este Navigate to no necesitamos nada más porque solamente es dar clic al Work Item, así que no hay ningún problema. Y con respecto al login, vamos a revisar y si nos vamos más abajo vamos a encontrar esto. Esto también debemos actualizarlo, amigos y amigas, me estaba acordando. Vamos a cambiar este envío de correos por el que nosotros tenemos, amigos y amigas, que está en nuestra carpeta Common. Lo eliminamos y nos vamos al Common y arrastramos esto, amigos y amigas, y ahí están. No necesitamos ningún argumento, solamente notifica y listo, amigos y amigas. Ahí estaría ya esta parte. Vamos a revisar también el throw que ahí utilizamos aquella vez. Y aquí está, amigos y amigas, utilizamos un New System Exception, ahí está, no hay ningún problema. Listo, amigos, ya revisamos este System Login, vamos a cerrar y vamos a avanzar con nuestra guía. Lo que nos dice ahora la guía, amigos y amigas, es de que debemos ir al Close All Application y allí colocar nuestro System Close. Ahí está, amigos y amigas, vamos a nuestro
UiPath Studio y allí vamos a actualizar en este Close All Application. Vamos a cerrar esto y donde encontramos en la estructura de aquí del Reframework ese Close All Application, podemos encontrarlo aquí en el framework. Aquí está Close All Application, pero en la estructura del Reframework podemos encontrarlo aquí en End Process. Vamos a abrir, expandir ese try y aquí encontramos Close All Application. Entramos, Open Workflow y aquí, amigos y amigas, vamos a arrastrar ese Close del System 1. Aquí estamos, abrimos nuestra carpeta System 1 y arrastramos el System 1 Close. Aquí lo tenemos, amigos y amigas. Recordarles que este Close All Application no solamente está aquí en el End Process. Vamos a echar un vistazo, también está aquí en el Process Transaction. Nos vamos al Finally y aquí está Set Transaction Status. Abrimos este Set Transaction Status y si nos vamos a esta parte de aquí, aquí en System Exception, vamos a ver, aquí en System Exception vamos a encontrar también en la última parte el Close All Application. Esto sucede, amigos y amigas, cuando existe una excepción. Necesitan cerrar todas las aplicaciones que están abiertas para volver a abrirlas. Entonces retrocedemos, amigos y amigas. Aún la guía no nos dice qué debemos hacer con esto. Vamos a revisar la guía. Hemos revisado toda la guía, amigos y amigas, en este caso del dispatcher, y no encontramos un detalle con respecto a qué hacer para estos Set Transaction Status. Lo que deduzco de la guía, amigos y amigas, es que UiPath asume, tras el ejercicio del Assignment 1, ya sabemos qué hacer con estos. Entonces lo que vamos a hacer es no borrarlos, sino más bien vamos a actualizar como les he enseñado también. Vamos a darle doble clic aquí y esto vamos a comentarlo. No vamos a eliminarlo, solamente comentarlo y ahí desaparecería ese error. Retrocedemos y vamos a hacer lo mismo para el Business Exception. Vamos a comentarlo, aquí está, desapareció el error. Vamos a guardarlo, vamos a retroceder y ahora solamente nos faltaría el System Exception. Damos doble clic y esto que está aquí también lo comentamos, amigos y amigas. Esto va a suceder, amigos y amigas, solamente para el dispatcher. Para el performer, amigos y amigas, esto no va a suceder. No vamos a tener que comentar estos status porque vamos a trabajar directamente con colas. Como aquí en este dispatcher no estamos utilizando colas, es por eso que tenemos que comentarlo, ya que al principio de este ejercicio hemos cambiado este transaction item, lo hemos pasado a string. En cambio, para el performer, este transaction item se va a mantener tal cual como una variable de colas. Así que, amigos y amigas, ya hemos terminado con esto. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar también el Close All Application. Después, lo que nos indica es que debemos ir al Kill All Process. Aquí en el Kill All Process debemos agregar un Kill Process, una actividad de Kill Process y nombrar esta actividad como Kill Process IE. Y dentro de ello, obviamente, vamos a tener que poner eExplorer como parte de este Kill Process para matar esa tarea. Así que vamos a nuestro Kill All Process y rápidamente podemos ubicar el Kill All Process de dos formas. Nuevamente les enseño, amigos y amigas. Nos vamos a nuestro framework y aquí vamos a encontrar el Kill All Process, como también lo vamos a encontrar aquí en inicialización. Damos doble clic, expandimos este First Run, aquí está, y aquí tenemos el Kill All Process. Abrimos y aquí, amigos y amigas, vamos a agregar una actividad Kill Process. Aquí está, arrastramos y lo que la guía nos dice es que debemos de renombrar esta actividad y ponerlo así. Kill Process IE. Y en sus propiedades de esta actividad vamos a poner el nombre del proceso que vendría a ser, vamos a ponerle entre comillas, eExplorer. Ahí está, amigos y amigas. Ya tenemos esto, solamente guardamos. Seguidamente lo que nos dice es que debemos abrir el Get Transaction Data y ubicar el Get Transaction Data. Vamos a hacer eso, amigos y amigas. ¿Dónde encontramos el Get Transaction Data? Aquí está, amigos y amigas. La guía nos dice que vayamos al framework y demos en Get Transaction Data, pero yo les enseño cómo ubicar el Get Transaction Data. Aquí está este State Machine. Abrimos y aquí vamos a encontrar el Get Transaction Data. Damos Open Workflow y aquí está, amigos y amigas. ¿Qué nos dice la guía? Eliminemos el Get Transaction Item. Vamos a ver esa parte en el estudio y lo que nos dice es de que debemos eliminar este Get Transaction Item. En este caso vamos a eliminarlo para fines de la práctica, pero lo pueden ustedes comentar como yo lo hice.
Vamos a eliminarlo, amigos y amigas. Ahí está. Antes del Write Transaction Info in Login Files, aquí vamos a ver en el estudio, es este de aquí, amigos y amigas. Antes de esto, nos dice la guía, debemos agregar un Attach Browser y atachar el WordItem Page. Después debemos agregar un Element Exist, una actividad Element Exist, para validar si la siguiente página está habilitada. Indicar el número de página y modificar el selector usando el atributo del número de página InTransactionNumber, amigos y amigas. Entonces, rápidamente, amigos y amigas, tiene que quedar esto así. Vamos a nuestro UiPath Studio y vamos a agregar antes de este sequence, vamos a agregar ahí, vamos a ingresar primero un Attach Browser. Aquí está. Vamos a ponerlo antes de este App Transaction to Log Files y vamos a atachar este Work Item que aparece aquí. Ahí ya lo tenemos atachado. Ahora lo que vamos a hacer, amigos y amigas, es poner un Element Exist. Vamos aquí y aquí tenemos el Element Exist. También podemos ubicarlo así, Element Exist, para que no se confundan. Tenemos dos, que es un Computer Vision, que eso no es, sino más bien ese es el Element Exist este. Vamos a agregarlo y vamos a indicar. ¿Qué vamos a indicar? Nuestro número de página, amigos y amigas. Vamos a darle clic allí. Vamos a editar el selector y vamos a ver de que este tag aparece con A. Vamos a actualizarlo a LI. Ahí está, ya lo actualizamos. Y este 3 vamos a actualizarlo, pero no podemos hacerlo desde aquí. Debemos de hacerlo desde su propiedad target. Así que vamos a darle OK y vamos a sus propiedades. Y aquí en target vamos a ver que aquí sí se puede agregar esa actualización. Vamos a la parte donde dice 3 y vamos a agregar entre comillas y vamos a poner más. Y ahí sí, amigos y amigas, podemos poner la variable que deseamos, que es el InTransactionNumber.toString. Ahí está, amigos y amigas, ya no hay ningún problema. Ahora si vemos editar selector, ahora sí nos aparece como un string. Listo, amigos y amigas, ya tenemos esa parte. Vamos a nuestra guía. Bien, amigos y amigas, lo que nos dice la guía ahora es de que debemos utilizar un if para validar si aún existen páginas por capturar su información. Entonces, si existen páginas, debemos de enviar la información del InTransactionNumber al OTransactionItem. Así tal cual está aquí, amigos y amigas. Y si no, el OTransactionItem debemos ponerle como nothing. Aquí está. Así que rápidamente vamos aquí a nuestro GetTransactionData y lo que podemos analizar de lo que ya tenemos, amigos y amigas, es de que este Attach Browser debe estar fuera de este if. Eso quiere decir, amigos y amigas, que este Attach Browser debemos sacarlo de este if. Aquí está, para que así haya la validación. Entonces, ahora lo que nos queda es agregar su variable de salida aquí en sus propiedades. Vamos a crear una variable de salida, tal cual nos mostró la guía. Next Page Exist, aquí está. Vamos a darle Enter. Y este Next Page Exist es el que nos va a validar si es que existe data, si es que existen páginas o si no existen páginas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que este Element Exist esté en todo este sequence, amigos y amigas. Así que vamos a la variable y vamos a colocarlo como GetTransactionData. El alcance tiene que ser para todo. Ahora sí, lo que nos dice la guía es que debemos de colocar aquí Next. Vamos a poner ahí Next Page Exist. Y esa es la validación. Si existe, entonces aquí vamos a agregar una sign. Aquí está, vamos a agregar una sign y vamos a poner el OTransactionItem. ¿Y qué vamos a llenar en el OTransactionItem? El InTransactionNumber. Aquí está, amigos y amigas. .toString. Ahí está. Y si en el caso no existiese la página, si fuese falso, entonces debemos de colocar aquí este mismo assign, pero ahora ya no el InTransactionNumber, vamos a poner nothing. Ahí está, amigos y amigas, damos guardar. Bien, amigos y amigas, ahora lo que nos dice la guía es de que debemos ir al Process Transaction y abrir nuestro process. Así que vamos rápidamente, retrocedemos, vamos al main y vamos a nuestro Process Transaction, damos doble clic y aquí vamos al process, damos clic en Open Workflow. Y ahora lo que nos dice es que debemos de usar una actividad click para seleccionar la página en procesamiento.
utilizando el mismo selector dinámico que hicimos para el inTransaction number, que lo hicimos para el getTransactionData. Entonces vamos a copiar, vamos a hacer un clic, pero utilizando el mismo selector dinámico que utilizamos para el transaction number. Así que vamos a hacer ese ejercicio, amigos y amigas. Aquí lo que nos dice es que primero tenemos que agregar un clic. Aquí está. Vamos a arrastrar un clic. Lo arrastramos aquí en el process. Y además vamos a retroceder aquí a nuestro main. Nos vamos a nuestro getTransactionData y aquí damos clic a Open Workflow. Y aquí, amigos y amigas, vamos a copiar este selector. Vamos a dar Edit Selector. Y nos vamos a copiar este selector tal cual, amigos y amigas. Ahí está, lo copiamos. Damos OK, cerramos este de aquí y nos vamos a nuestro process. Aquí vamos a agregar en sus propiedades, vamos al target, aquí está el target y aquí vamos a agregar lo que hemos copiado. Vamos a pegar aquí, amigos y amigas, y ahí está. Nos aparece un error, amigos y amigas, aquí en el clic. ¿Por qué? Porque el inTransaction number que aparece aquí en el selector no lo estamos utilizando en este proyecto del process. Eso está en el getTransactionData. Pero ¿qué hemos añadido en el getTransactionData para capturar ese inTransaction number? El OTransactionItem, correcto, amigos y amigas. Entonces vamos a validar si es que aquí está ese argumento de el TransactionItem y aquí está. Entonces esto está como un argumento de tipo string y de entrada. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar, ojo ahí, amigos y amigas, reemplazar este transaction number por el inTransactionItem. Vamos a eliminar rápidamente esto, amigos y amigas, y vamos a poner el inTransactionItem. Y listo, amigos y amigas, damos OK. Ahí está. Y antes de ello, aquí en el main, amigos y amigas, vamos a retroceder, vamos a nuestro process. Aquí debemos de agregar, debemos validar que debe estar el TransactionItem. ¿Ok? Ahí está, amigos y amigas, no se preocupen. Esto lo hicimos al inicio. Y ya está esta parte. Vamos a revisar qué más nos dice la guía. Seguido debemos de agregar un onElementAppear para validar de que esa página esté abierta. Para eso lo que nos dice es que debemos de utilizar el UExplorer para así identificar la clase si es que está activa o inactiva de la página. Como también debemos de crear esta variable que vendría a ser cuando hagamos la captura de esa página, la captura de los datos de esa lista de Word Items, lo debemos de colocar con el data table de tipo el nombre de la variable dt-word item. Aquí está, amigos y amigas. ¿Y qué más nos dice? El onElementAppear, la actividad onElementAppear, ahí debe mostrarse de la siguiente manera. Aquí nos dice eso, amigos y amigas. Este selector, amigos y amigas, es el del onElementAppear. Ahí está. Lo que debemos de utilizar aquí es un inTransactionItem y además debemos de agregar esta clase PageNumberCurrent. Solamente nos falta agregar este onElementAppear, actualizar esto y también utilizar un strapData. Entonces aquí vamos a agregar ese onElementAppear. Aquí está, amigos y amigas, el onElementAppear. Lo único que vamos a hacer es arrastrar. Y lo que vamos a hacer aquí, amigos y amigas, así como lo hicimos para el transaction number, vamos a hacer lo mismo para aquí. Vamos a indicar la región. Aquí está. Y vamos a editar el selector. Lo que nos pide aquí la guía es colocar aquí spam. Aquí está. Lo podemos validar. Sale incorrecto, pero además debemos de agregar la clase igual apóstrofe. Y dentro de esto vamos a agregar page numbers current. Ahí está, amigos y amigas, igual que la guía. Y ahora lo que nos faltaría, amigos y amigas, es agregar, en este caso, en las propiedades, en el target, aquí como ya lo vimos anteriormente, el inTransactionItem en esta parte, amigos y amigas. Solamente colocamos entre comillas, ponemos más en medio de esas comillas y vamos a agregar inTransactionItem. Ahí lo tenemos, amigos y amigas, ya está esta parte. Vamos a guardar. Y aquí dentro, amigos y amigas, vamos a hacer el data scrapping. Aquí está. Vamos a darle next. Vamos a dar clic en cualquier lugar y nos dice si es que queremos extraer una data de tipo tabla. ¿Correcto? Aquí está. Lo que vamos a hacer es editar para así las columnas que están vacías lo eliminemos. Y ahí está, amigos y amigas.
y vamos a darle Finish y nos va a decir si es que queremos indicar los siguientes. Vamos a ponerle no, solamente la misma página. Y ahí está, amigos y amigas. Ahora, tenemos este Extract Data Table, lo vamos a actualizar. Vamos a nuestras variables, Extract Data Table está aquí en el scrapping, vamos a poner lo que esté en todo, en el process. Y además esto vamos a actualizarlo, vamos a poner un DT, Work Items. Aquí está Work Items. Ahí está, amigos y amigas, ya tenemos ese cambio también que la guía nos pide. Después lo que nos dice, amigos y amigas, es que debemos de cargar los WIDs de la tabla que hemos capturado, de la tabla que hemos hecho el scrapping. Y además debemos considerar que solamente se debe hacer la carga de aquellos que tienen el status Open y el tipo WI4. Esto debemos de cargarlo utilizando la actividad addQItem, y en las propiedades de este addQItem lo que debemos hacer es nuestro nombre que le pusimos en el config, debemos de colocarlo, ese valor del config debemos colocarlo aquí en el campo QName. Además, amigos y amigas, en el campo Item Information debemos crear un argumento llamado WID. Y la guía nos muestra ahora cómo debería quedar este addQItem. Bien, amigos y amigas, así debería quedar la lógica que leímos hace un momento. Aquí está el Item Information, aquí agregamos este row WID para que carguemos la información, estos WIDs, al orquestador como ítem de colas. Aquí estamos, amigos y amigas, vamos más abajo y aquí en esta última parte, amigos y amigas, vamos a agregar el for each row para ir seteando uno por uno, valor por valor o WID por WID al orquestador como un ítem de cola. Entonces para eso vamos a utilizar el for each row y aquí está, lo arrastramos, lo llevamos aquí último. ¿Qué vamos a agregar aquí, amigos y amigas? El DT Word Items, aquí está. Y además nos faltaría hacer la validación si es que la fila que me está enviando este for each row, la fila que me está enviando, tiene el status open y el tipo es un WI4. Entonces para eso vamos a hacer la validación con un if, ahí está. Agregamos el if y aquí vamos a poner, ahí lo tenemos, amigos y amigas. ¿Qué pasa si cumple esta validación? Debemos de agregar un addQItem. Así que nos vamos aquí, vamos a agregar un add, aquí está addQItem. Y lo que nos indica la guía, amigos y amigas, es que en sus propiedades vamos a este Item Information y aquí vamos a agregarle ese valor de WID, ahí está. Y el valor que vamos a agregar a este ítem de información llamada WID vendría a ser row, entre paréntesis, WID.toString. Ahí está esta primera parte, amigos y amigas, damos OK. Y además nos faltaría, ojo ahí, nos faltaría, amigos y amigas, agregar el nombre de la cola. ¿Y qué debemos agregar o qué valor debemos insertar aquí, amigos y amigas? Correcto, el inConfig. Y aquí debemos poner el nombre de nuestro valor. Vamos a ponerle toString y vamos a revisar nuestro config. Y lo que vamos a utilizar para recordar, amigos y amigas, cuál es el nombre de la cola que pusimos. En este caso, este valor es el que debemos utilizar para llamar a este in-house-process4. Y ahora sí, aquí vamos a pegar ese nombre. Ahí está, amigos y amigas, damos OK. Y como Unique Reference, amigos y amigas, ¿se acuerdan que en el orquestador, al momento que creamos la cola, nosotros pusimos yes al Unique Reference? Bien, aquí vamos a poner ese Unique Reference, que vendría a ser row, vamos a ponerle aquí, WID, porque eso es lo que nos pidió allí la guía y listo. Ahora sí, amigos y amigas, después lo que nos dice es que abramos el main, el archivo main, que es lo que ya estamos utilizando actualmente, amigos y amigas, y debemos asegurarnos que este proceso esté invocando correctamente que, por ejemplo, el inTransactionItem se diga TransactionItem y el config que tenga el config. Eso es lo que debe tener este proceso, que ya lo validamos, ya lo vimos. Ahí está, amigos y amigas. Y lo que nos dice finalmente para este dispatcher, amigos y amigas, la guía es de que ya hemos terminado con esta implementación. Lo que tenemos que hacer es validar si las colas se están cargando correctamente al orquestador. Así que vamos a hacer la validación, amigos, y ya estaríamos cerrando este segundo video, la parte 2 del curso Assignment 2. Vamos a validar, vamos a probarlo y vamos a ver que todo funcione correctamente.
Para eso, amigos y amigas, vamos a apretar F11 para ir paso a paso. Bien, amigos y amigas, ya he visto cuál fue el problema, he estado revisando la guía. En realidad ha habido muchos cambios, ha habido cambios ahí que la guía no nos dice, y además lo que nos dice la guía también a la actualidad ya no es lo que debería decir. Ustedes se preguntarán cómo. Ahorita les menciono, amigos y amigas, en un momento les menciono. Y lo que hice fue, recuerdan que este clic estaba sin esta imagen, sin este screenshot. Bueno, lo que hice fue indicar el elemento, le di Indicate on Screen, le di clic, y al momento de darle clic me apareció sus datos, y lo que hice fue en esos datos actualizar ahí este tag, le puse LI. También lo que hice fue agregar este InTransaction Item como les enseñé, yéndose al target y todo eso. Y bueno, esto nos apareció, ¿no? Esto nos apareció al momento que dimos. Parecía que esto solamente faltaba. Y ya con esto funciona, amigos y amigas, el darle clic. Y ahora se preguntarán, ¿por qué el if? ¿Por qué aquí el if, amigos y amigas? Porque les voy a mostrar cuando nosotros damos clic al 1, porque eso es lo que va a pasar en el InTransaction Item. Aquí este InTransaction Item comienza con el valor 1. Eso quiere decir, amigos, de que va a darle clic aquí al botón de la paginación número 1. Entonces, cuando le da clic, se van a dar cuenta de que les bota o retrocede hasta el home. Entonces, aquí un pequeño error de la página, pero eso lo podemos resolver fácilmente, amigos y amigas, colocando este if. Si el InTransaction Item es igual a 1, entonces no hago nada. Lo único que pasaría es a ir al onElementAppear. Ahí está, amigos y amigas. Y si no fuese, entonces ahí sí comienza a dar clic. Bien, amigos y amigas, ese fue el primer cambio. Vamos a ver el segundo cambio que también hice aquí en el onElementAppear. Lo que hice, si vamos a darnos al Edit Selector, lo que hice aquí, vamos a ver el selector que actualicé. Aquí la guía nos dice, amigos y amigas, ahí vamos a poder ver de que el tag debe ser Span y también la clase debe ser Page Numbers Current. Eso actualmente, amigos y amigas, no se puede hacer. No se puede hacer, a menos lo he intentado. Por ejemplo, si yo voy aquí al eExplorer, voy a abrir el eExplorer y voy a indicar, vamos a apretar F2 para eso, y voy a indicar estas páginas. Por ejemplo, este de aquí voy a indicarlo. Aquí a mí no me sale, aquí no me sale primero la clase que dice Page Numbers Current, no me aparece, y tampoco ni aquí me aparece el tag de Span. Ni aquí tampoco veo un tag de spam. Si abrimos, por ejemplo, no aparece nada, amigos y amigas, no hay nada. Y estos son otras cosas. Bueno, ya no tiene sentido abrir esto, amigos y amigas. Pero antes, amigos y amigas, cuando yo saqué el diploma de certificación Advanced, ahí sí aparecía, amigos y amigas, el spam, y ahí sí aparecía el Page Number Current que nos pide la guía en este caso. En este caso no lo tenemos y no nos va a poder aparecer. Y cuando lo ponemos ahí forzadamente no nos funciona, amigos y amigas. Así que ojito ahí. Lo único que hice aquí, amigos y amigas, fue indicar el elemento. Me fui aquí, indiqué el elemento. Y es por eso que tienen tal cual lo tienen en el clic, amigos y amigas. Pero obviamente el tag cambiado con A. Después de haber hecho esta actualización, amigos y amigas, lo que hice también es agregar el Wait for Ready, lo puse Interactive, y también el Repeat Forever
le puse false. Ya con estos cambios, amigos y amigas, vamos a revisar otra vez los cambios que hicimos aquí. Esto de aquí para que lo puedan ver. Y finalmente las propiedades, lo puse aquí wait for ready interactive y ponerle false. Esto sí es muy importante, amigos y amigas, porque si no lo ponen false, cuando llegue aquí va a pasar por primera vez, pero cuando salga va a salir un error. Entonces es por eso que se le pone false aquí en repeat forever. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a poner aquí un breakpoint para continuar desde aquí. La ejecución del robot, en realidad este dispatcher ya hizo todo, ha capturado todas las páginas, ha cerrado también la aplicación, amigos y amigas, y lo que nos queda ahora es validar en el orquestador las colas que el robot ha subido o que el dispatcher ha subido al orquestador. Así que vamos a revisarlo rápidamente y con eso ya concluiríamos con este segundo video, amigos y amigas. Aquí en el menú donde dice Queue, y ahora vamos a revisar, si se dan cuenta, amigos y amigas, ya hay 12, ya aumentó la cantidad. Y ahora vamos a revisar, vamos a View Transaction. Y aquí está amigos y amigas. Aquí está con la referencia también única que le pusimos. Entonces cualquier otro ID que quiera ingresar, que tenga el mismo ID, no va a poder, amigos y amigas. Es por eso que se utiliza el Unique Reference, para evitar duplicidad de información. Vamos a View Details.
Y aquí está el campo WID y aquí está también su WID, amigos y amigas. Bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, por favor, ahí comparte este video a todos tus amigos. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que traemos aquí al canal. Estamos trayendo videos de Blue Prism, estamos trayendo videos de UiPath, amigos y amigas. También doy un saludo y un abrazo a la distancia a nuestros amigos Gabriel Muñoz y Gustavo Martínez, quienes desprendidamente, amablemente y generosamente apoyan este canal. Si tú también quieres apoyar el canal y si te gustan los videos, si te gustan los materiales, el trabajo que hago compartiendo este tipo de información, puedes ahí también apoyarme en mi canal de Patreon o Patreon, como quieras decirlo. Y ahora sí, chicos, sin más, nos vemos en el próximo video.